Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos contentos porque hemos compartido el Nuevo Testamento con todos ustedes. Ahora estamos seleccionando un versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y comentando brevemente acerca de ese versículo. En este episodio estaremos mirando al versículo 3 de la carta escrita por Judas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, versículo 3. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Ciertamente todo aquel que practica una religión pues tiene la gran preocupación de que alguien se infiltre o que alguien contienda con la enseñanza que se presenta mediante esa religión o esa filosofía. Este era el caso en el primer siglo, y no solamente de los apóstoles, sino que sabemos que Jesús nos advirtió de que habrían falsos maestros, de que vendrían personas diciendo que ellos eran el Cristo, que habían venido en su nombre. Y nos advirtió de que debíamos tener mucho cuidado con todas estas cosas. Nosotros, en nuestras iglesias, estudiamos mucho la escatología, que es el estudio de lo que la Biblia nos dice que es el final de los tiempos. Estudiamos mucho las profecías, pero no le damos mucha práctica a lo que es la apologética. Y creo que es algo que nosotros deberíamos practicar más dentro de nuestras iglesias y que deberíamos estudiar mucho más en nuestro estudio personal. ¿Por qué? Porque sabemos que la manifestación del enemigo es cada día más fuerte. El enemigo sabe que su hora se está acercando, por lo tanto, él está engañando a muchas más personas y le está poniendo ideas en las cabezas para que estas personas pues compartan sus creencias, compartan sus filosofías y que todo aquel que las escuche pues pueda ser confundido y pueda ser convencido de que ellos están hablando la verdad. Aquí Judas, que no es el Judas que traicionó a Jesús, sino que es el hermano de Santiago, pues Judas tiene una gran preocupación, y es una preocupación legítima, una preocupación del primer siglo como lo es en este siglo XXI. Y es que muchas personas van a atacar nuestras creencias, van a atacar nuestra enseñanza. Si la versión del versículo que leí sonó un poquito diferente, es porque leí de la traducción lenguaje actual. Y me gusta la manera sencilla en que presenta la idea que Judas tiene en su mente. Él está escribiendo a los hermanos en Cristo y les dice que hace mucho tiempo él quería hablarles de la salvación, pero ahora él escribe pidiéndoles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Ese pueblo elegido somos nosotros, somos la iglesia. Cuando Judas dice pueblo elegido, no se refiere solamente a la comunidad cristiana del primer siglo o a ciertos individuos en específico a los cuales él está enviando esta carta. Él se está refiriendo a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, como el pueblo elegido por Dios. Y a nosotros se nos ha dado una enseñanza que es el Evangelio. Una enseñanza muy clara y muy sencilla, la cual Pablo presentaba constantemente en palabras fáciles de entender para que todo aquel que escuchara pues entendiera. Pero así como Pablo presentaba el Evangelio,
pues se levantaban muchas corrientes, se levantaban muchas personas, se levantaban muchas filosofías, tratando de contradecir lo que Pablo tenía que decir acerca de Jesús, acerca del Evangelio. Pablo era un tremendo apologista. Pablo, yo no sé si era abogado o estudió leyes, pero sí sabemos que estudió la ley de Dios. Y en ese sentido, pues, era defensor de la fe cristiana cuando vino al Señor Jesucristo. Y de la misma manera en que Pablo, pues, estudió la ley de Dios, nosotros deberíamos estudiar la palabra de Dios con el propósito de tenerla clara. Y cuando la estudiemos, hacer el esfuerzo de memorizar lo que estudiamos. Puede tomar décadas, puede tomar mucho tiempo, pero con que sepamos que la Biblia dice tal y tal y tal cosa, y que rechaza toda aquella enseñanza de afuera, como la enseñanza de los musulmanes, como la enseñanza de los hindúes, como las enseñanzas de los testigos de Jehová, aún la enseñanza de la Iglesia Católica, que pareciera ser tan parecida al Evangelio, pero cuando profundizamos en ella, vemos que hay diferencias sumamente obvias y sumamente claras. Y nosotros debemos aprender a defender la enseñanza que se nos ha dado para siempre. Nosotros debemos aprender a responder de la manera correcta, a responder inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, está grabada en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es quien nos va a dar la respuesta. Pero nosotros debemos contender y no nadar con la corriente, sino nadar en contra de la corriente que nos quiere arrastrar con ella. En este siglo, como les menciono, hay muchas maneras de confundir a la gente. Y lamentablemente en este siglo nos estamos dejando influenciar fácilmente por cualquiera, por muchas personas. Hay muchas personas que utilizan medios como este para hablar tonterías, para distraer a la gente, para entretener. Y este es el motivo por el cual yo comencé este esfuerzo llamado Enamorándonos de la Palabra. Porque me di cuenta de que en las redes sociales, pues cualquiera dice cualquier cosa y tiene muchos seguidores, tiene demasiados seguidores. Pero la palabra de Dios debería tener mucho más seguidores. Deberían haber más personas interesadas en lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra y aprender de ella, para así poder conocer a nuestro Dios verdadero. La enseñanza que se nos ha dado es bien básica. Nosotros fuimos creados por Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo que todo era bueno. Sin embargo, un día se introdujo el pecado en el mundo. El hombre pecó. Y con esa acción de pecar, pues hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios no quiso que existiera esa separación, sino que Él prometió que vendría alguien que reconciliaría, que restauraría todas las cosas a Él. Ese alguien es Jesús, su Hijo amado, quien Él envió para mostrar así su amor para con nosotros. Miren que Dios tuvo que hacer una elección muy seria. Piensen en esto. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores que merecíamos todo el peso de la ley, el castigo de la ley. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos esa sentencia detrás del juicio porque éramos enemigos de Dios. Y Él envía a su Hijo Jesús, quien no cometió pecado alguno, quien fue perfecto en obediencia,
y vivió para glorificarle en todo, de la manera en que nosotros debimos haber estado viviendo, glorificando a Dios en todas las cosas. Pero no fue así. Y Dios envía a su Hijo y hace una elección. O escojo a mi Hijo amado, que fue perfecto en todo, que cumplió con mi voluntad, o escojo a estos enemigos míos que constantemente me dan la espalda, que constantemente me rechazan, que constantemente ponen cualquier cosa por encima de mí y que siguen desobedeciéndome. Y Dios Padre nos escogió a nosotros, sacrificó a su Hijo que fue perfecto. Su Hijo dio su vida por nosotros y murió en la cruz. Pero la historia no termina ahí, sino que por medio del poder del Espíritu de Dios, Él fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo a nosotros para santificarnos, para dirigirnos, para ayudarnos, para que podamos sentir la presencia de Dios en nuestros corazones en todo momento. Y un día Jesús volverá, porque así lo ha dicho, así lo ha prometido. Y como Jesús es Dios, Él no miente y todas sus promesas se cumplen. Esa es la enseñanza básica que nosotros debemos defender. Y eso es solamente el fundamento de nuestra fe. Nosotros debemos profundizar, porque hay personas que van a venir con preguntas mucho más difíciles. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que tantas personas mueran de hambre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios hace esto y no hace esto en vez? Y la respuesta es sencilla: por causa de la corrupción del pecado. Y si quieren una respuesta mucho más rotunda, porque Dios es Dios y Él es soberano. Y es así como Él obra. Para nosotros no tiene sentido, pero no podemos poner a Dios en la silla de los acusados. Él no es quien está en juicio. Nosotros somos quienes merecemos ser juzgados y juzgados por Él. Y le damos gracias a Él que Él no solamente es justo, sino que es misericordioso y que ha enviado a su Hijo, quien ha pasado por cada prueba y situación y tentación que nosotros hemos pasado, por cada circunstancia que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Jesús ha pasado. Y cuando el Padre mira hacia nosotros, que hemos aceptado a Jesús, que hemos creído en Jesús, que estamos cubiertos con su sangre preciosa, tenemos a Jesús enfrente del Padre, entre medio de el Padre y nosotros, abogando por nosotros, siendo nuestro abogado. Jesús, simplemente con mostrarle sus heridas al Padre, pues le recuerda al Padre de su sacrificio y el por qué nosotros podemos presentarnos delante de Él. Quiero animarles a que le pida a los maestros de su iglesia, al líder de la escuela dominical o del estudio bíblico, que saquen un tiempo, sean varias semanas, estudiando lo que es apologética y poniéndolo en situaciones ficticias, claro, actuándolas entre los hermanos, en que usted actúa o interactúa con una persona que se puede encontrar en la esquina, un testigo de Jehová, un mormón o simplemente un ateo, y que se ponga usted en esa situación difícil. Yo le aseguro a usted que mientras más usted practica esto, mientras más usted aprende a defender su fe, aprende a defender la enseñanza bíblica, usted será más efectivo en su esfuerzo evangelístico. Porque cuando usted conoce las respuestas a las preguntas
que se le van a hacer, pues usted será más efectivo a la hora de evangelizar a aquella persona que está poniendo tanta resistencia, o a aquella persona que simplemente está nadando en contra del evangelio. Trátelo, hable con sus líderes, hable con su pastor, y usted mismo prepárese cómo usted puede defender su fe, para que usted también participe de la enseñanza y pueda traer esa enseñanza a sus hermanos. Y no solamente a sus hermanos, sino que a sus familiares. Comience con usted, extiéndalo a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, y definitivamente tráigalo a la iglesia, porque es una preocupación muy grande de que muchos abandonan la fe porque se dejan engañar por filosofías o enseñanzas raras que se nos presentan todos los días. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Les agradezco grandemente por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.